Hola, Dios les bendiga a todos una vez más. Aquí estamos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, queriendo traer un nuevo tema, el cual hemos titulado ¿Qué dice la Biblia de María? Pero antes de profundizar en esto, quiero aclarar varios puntos con respecto a la palabra de Dios. Lo primero es que la Biblia, desde el Génesis hasta Apocalipsis, ella nos quiere contar la historia acerca de Jesucristo. Ella está totalmente enfocada en Jesucristo. Él es el punto central de la palabra. También ella nos habla de la creación de Dios, de cómo el hombre se reveló a Dios, del trasfondo de dónde venía Jesús según la carne, o sea, su descendencia, cómo él llegó a venir a manifestarse a este mundo, cómo fue su obra de redención y también cuál es el final de la vida del ser humano. Eso en esencia o en síntesis, en resumen, es lo que la palabra de Dios nos quiere contar. Por ello, la palabra de Dios en algunas ocasiones deja genealogías o historias de lado y sigue solo la historia del Señor, o sea, su trasfondo genealógico hasta Adán. Entonces la palabra de Dios lo que quiere es enfocar a Jesucristo, enlazarlo desde Adán, cómo vino el recorrido de la historia hasta llegar a Jesucristo. Porque lo que la Biblia quiere manifestarnos es a Jesús. Todo apunta a Él. Vamos a leer primeramente, antes de dar inicio al tema, Colosenses capítulo 1 y verso 16, que dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dice en el verso 17, Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Después quiero que leamos Hebreos capítulo 5, versículo 8 y 9. Es muy importante que usted preste atención a todas estas citas. Hebreos 5, 8 y 9 dice de la siguiente manera, aunque era hijo, por lo cual padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado vino a ser el autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Entonces dice que Jesús, aunque fue hijo, vino y aprendió obediencia y vino a ser el autor de eterna salvación. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Primero nos dice que Jesucristo es el autor de todas las cosas, que por Él todas las cosas subsisten. Ahora dice que Él vino y por medio de Él Él es el autor de la salvación. En San Juan capítulo 17 y verso 5 dice, de la siguiente manera, ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces vemos que Jesús tuvo una gloria con el Padre antes que el mundo existiera. Entonces por eso dice que Él es antes que todas las cosas. Entendiendo que la palabra fue escrita para llevarnos a Cristo, trataremos de la manera mejor posible hablar de María, su vida. También diremos que la palabra nunca trata de darle una posición de deidad o de veneración o de adoración, sino que es mencionada porque fue parte en la ruta o el proceso del Señor Jesús en su manifestación hacia el mundo. Y para eso quiero iniciar en el libro de Génesis, capítulo 3 y verso 15. Vaya apuntando las citas. Génesis 3:15. Dice la palabra de la siguiente manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Lo primero que vemos en la palabra de Dios es que de la simiente de la mujer vendría la derrota de Satanás.
La pregunta es, ¿cuál mujer? Claramente vemos que Satanás engañó a Eva. Y Dios le dice a la serpiente, de esta misma mujer que engañaste vendrá uno que te aplastará la cabeza. Simiente quiere decir semilla. O sea, un hijo o un descendiente de Eva vendría y aplastaría la cabeza a Satanás. Aquí la palabra nos enseña esa lucha que tendría Jesucristo con el enemigo. Él heriría en el calcañar, dice. Esto se refiere a la muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Pero le dice que esa semilla, o sea, Jesucristo, le herirá en la cabeza. Eso quiere decir que le quitará toda la autoridad que el hombre le había dado al desobedecer a Dios y escuchar la voz del enemigo. Para eso vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 4, versos 5 al 7. Dice de la siguiente manera: y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Aquí vemos a Satanás que le dice al Señor que le entregaría el derecho sobre el mundo, si le adoraba postrándose a él. Porque a él le fue dada esa potestad o ese derecho. Entonces tenemos que entender que desde el Génesis ya estaba profetizada la venida de un Salvador, un Mesías. Luego vemos que en el Antiguo Testamento habla de sacrificio de Cristo a través de muchos actos, los cuales no entraremos en detalle, pero les daré dos ejemplos de cómo la palabra hablaba de Jesucristo. Por ejemplo, en el libro de Génesis, de Éxodo, cuando habla del Cordero de la Pascua, cuando el pueblo de Israel iba a salir de la cautividad, cuando el ángel de la muerte entró en Egipto, Moisés le dijo al pueblo que pusieran la sangre del Cordero en los linteles de la casa, en las puertas, y el ángel de la muerte no les tocaría. Eso representaba el sacrificio de Cristo para el creyente, como el que viene a Jesucristo a través de su sangre recibe salvación. También hay otro ejemplo cuando Abraham llega y va a sacrificar a su hijo Isaac. Y cuando él está a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice que no lo sacrifique. Pero dice que había ahí un becerro, un cordero amarrado de los cuernos. Y Abraham sacrifica a ese cordero. En otras palabras, lo que Dios estaba diciendo, aunque Abraham no sacrificó a su hijo, es una sombra de lo que vendría, de cómo Dios tendría que sacrificar a su hijo por rescate al mundo. Entonces Dios le dice, no lo hagas, y Dios le da un carnero en vez de su hijo. Esto habla del sacrificio de Jesús. Ahora quiero que vayamos a Isaías, capítulo 7 y el verso 14. Dice la palabra de la siguiente manera: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. ¿Qué dice la palabra acá? Dice una virgen, en algunos dice una joven, daría a luz un hijo, y ese niño se llamará Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Tenemos que entender que las hijas de Israel sabían que Dios les daría un libertador, un Mesías, y ellas se guardaban puras hasta su matrimonio. Ellas en la noche de boda ponían una sábana blanca, y si ellas no eran vírgenes, ellas eran repudiadas, y algunas inclusive hasta podrían ser apedreadas. Entonces ellas eran vírgenes,
y conocían la palabra profética que decía que Dios daría una señal, una virgen concebiría. Lo sorprendente no sería que fuera virgen ni joven, sino que concibiera, que nos diera. ¿Qué nos quiere enseñar la palabra aquí? Lo importante no es que solo que era virgen, sino que qué concebiría ella. Vemos que la importancia está en el niño, porque dice una señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel. Vemos que la importancia está en el niño. Dice una virgen. No dice cuál virgen, pero dice una virgen concebirá. Pero del niño dice se llamará Emanuel. Y que comería miel y mantequilla hasta que sepa desechar o escoger lo bueno y lo malo. Más adelante en el capítulo 9, en el verso 6 dice del niño. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces vemos que la importancia está en este niño. Ahora quiero que vayamos al libro de Mateo, capítulo 1, verso 21 al 25. Dice la palabra, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Lo primero que quiero que prestemos atención es que la palabra está narrando el nacimiento de Jesucristo, porque la palabra está dando el enfoque al niño. Dice que María, la madre, ya estaba desposada. Esto lo dice desde el verso 18. Vamos a leer desde el verso 18 que dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y dijo a José, Hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Entonces lo primero que quiero que veamos acá es que la palabra está narrando el nacimiento de Jesucristo, porque la palabra está dando el enfoque a este niño. Dice que María, la madre, ya estaba desposada. Esto quiere decir que ellos ya estaban comprometidos legalmente. Dice, antes que se juntasen. O sea, antes de que ellos se juntaran, ¿a qué se refiere la palabra? Bueno, tenemos que entender que la voluntad de Dios es esta. Vamos a ver Génesis capítulo 2, verso 24, que dice la palabra de la siguiente manera. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ese es el mandato de Dios para el hombre. No hay ninguna maldad ni ningún pecado en esto. Entonces dice que antes de que ellos se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. La palabra aquí lo que quiere enfocar son dos cosas. Primero, que José no era el padre del niño, porque dice, antes que se juntase José con su mujer, se halló que había concebido. Entonces la palabra nos está dando a entender que el niño no tiene nada que ver con José.
Lo segundo es que era obra de Dios. Porque dice, lo que es nacido del Espíritu Santo es. Pero dice que José, como era justo y no quería infamarla, o sea, darle mala fama, él la abandonaría secretamente. Eso era lo que él quería hacer. Pero el ángel del Señor le dice, no temas en recibir a María. En otras palabras, no rompas tu compromiso con ella. ¿Por qué? Porque ella no es que le fue infiel, sino que lo que él está engendrado, lo que está engendrado en ella es de Dios. Le dice que nacerá un niño de Dios y que su nombre será Jesús, que quería decir el Salvador. Entonces la palabra nos está diciendo acá que María iba a tener un hijo, el cual se llamaría Jesús, porque él sería el Salvador. Dice, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y le dice, todo esto para que se cumpla la palabra que Dios dijo por el profeta. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y dice, despertando José del sueño, hizo como el ángel le dijo, o hizo como el ángel le mandó. ¿Qué le dijo el ángel? Que recibiera a su mujer. Entonces la recibió y dice, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo. Cuando la palabra de Dios dice, y no la conoció, nos está expresando que no tuvo relaciones hasta que dio a su hijo primogénito. Entonces aquí con esta palabra primogénito, la palabra da a entender que tuvo más hijos. Si no diría, y no la conoció hasta que dio a luz a su hijo unigénito. Pero no dice aquí eso. No dice demasiado respecto de cuántos hijos tuvo ella en total. Pero dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. O sea, hasta que había nacido el primer hijo de María, entonces él la conoció. La palabra no nos da tanto énfasis en los demás hermanos del Señor en esta parte, porque como les dije al principio, la palabra de Dios lo que nos quiere narrar es la historia de Jesucristo. Ahora vemos a través del libro de Lucas el trato de Dios con María. Vamos a ir a Lucas capítulo 1. Y veremos el trato de Dios con María. En Mateo nos narra mucho de cómo fue la parte de José, cómo José quiso dejarla secretamente, cómo quiso abandonarla, pero el ángel le dijo que no lo hiciera. Ahora vamos a ver lo que pasó con María. Dice, el anuncio del nacimiento de Jesús. Eso quiere describir cómo aquella promesa de salvación vendría al mundo. Y vamos a ir tocando algunos versículos desde el verso 26 hasta el 80. Tocaremos algunos de ellos muy importantes. Lo primero que quiero que veamos en estos versos, usted los puede leer con calma, puede pausar el video y leer toda la anunciación del nacimiento de Jesús, desde el verso 26, toda la historia hasta el 80. Lo primero que nos dice esta historia es que el ángel Gabriel es enviado por Dios. Lo segundo que nos dice es que el ángel va a Nazaret, a una virgen que ya estaba desposada. En otras palabras, ya se había casado con un hombre que se llamaba José. Y que José era de la casa de David, o sea, descendiente de David. Primero recalca esto y después dice que la virgen se llamaba María. Entonces el ángel le dice, salve. Esto era un saludo que hoy día se podría entender, por ejemplo, con un dicho popular que dice buenas. Cuando alguien llega a una casa, hace un saludo y dice buenas. En ese entonces la gente decía salve. O cuando alguien llega a una casa que dice ¿qué tal? ¿Cómo están? O muy buenas. O sea, el propósito del ángel es que está dando un saludo cordial y dice salve.
Luego le dice, muy favorecida. ¿Qué quería decir la palabra favorecida? Favorecida quiere decir bendecida, protegida, suertuda o seleccionada. Entonces le dice, buenas, mujer bendecida o seleccionada. Luego le dice, el Señor está contigo. O sea, Dios está contigo. Ella sería bendita entre las mujeres. Esto dice que hablarían de ella bien, porque bendito o bendecido es que se dice bien de ellos, que recibe una bendición. Y ciertamente es un personaje digno de reconocer que vivía una vida recta delante de Dios. Pero la palabra no dice que debería ser adorada. No por las palabras que el ángel le expresa, ella da luz verde para que la gente le venere. Porque entonces vamos a ver algunos ejemplos en la palabra donde hay situaciones similares. Por ejemplo, vamos a ir al libro de Daniel. Capítulo 10, verso 11 dice de la siguiente manera, preste mucha atención. Daniel 10, verso 11 dice, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba conmigo me puse en pie temblando. Entonces aquí vemos el mismo ángel Gabriel hablando con Daniel y le dice, varón muy amado. En el verso 18 le dice, y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y en el verso 19, y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Mientras hablaba recobré fuerzas. En el verso 19 dice, recobré fuerzas y hablé, mi Señor, porque me has fortalecido. Entonces vemos que dice que Daniel le dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Entonces vemos cómo Daniel recibe una bendición de parte del ángel. Y vemos que también vemos cómo el mismo ángel que le dice a Daniel, no temas, la paz sea contigo, y que él es muy amado. Pero no por ello se insinúa que debemos adorar a Daniel. Luego vemos algunos textos como en Génesis capítulo 24, verso 31, que dice de la siguiente manera, y dijo, ven bendito de Jehová, ¿por qué estás afuera? En Deuteronomio capítulo 33, verso 13 dice de la siguiente manera, a José dijo, bendita de Jehová sea tu tierra, con lo mejor de los cielos y con el rocío. Y en Primera de Samuel capítulo 15, verso 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Así hay muchos textos en la palabra donde la palabra de Dios dice bendito y bendita, favorecido, varón amado, siervo de Dios, etc. Todas estas personas cumplieron un propósito en la historia que la palabra nos narra. Todos tenían un enlace con respecto al plan de Dios y María era parte de este plan. Ella no es menospreciada ni sacada de lado. Simplemente quiero que entiendan que la palabra de Dios no le da un lugar de preeminencia. Ella dice que se sorprende de las palabras. Veamos el verso 30, igual ahí en Lucas donde estábamos, capítulo 1, el verso 30. Entonces el ángel dijo a María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios.
porque has hallado gracia delante de Dios. Pero ¿qué quiere decir gracia? Gracia quiere decir un favor no merecido. En otras palabras, un regalo que no se merece. Por eso dice que el hombre es salvo por gracia. ¿Cuál es ese regalo o privilegio que consideraba de Dios en su vientre? ¿Cuál es ese regalo? O sea, ¿cuál es esa gracia que María había recibido? Que concebiría de Dios en su vientre y tendría un hijo y se llamaría Jesús. Por eso le dice, has hallado gracia. Notemos que el ángel le dice, este será grande. No dice que ella sería grande, sino que el niño sería grande y que sería llamado Hijo del Altísimo. Dice que se sentaría en el trono de David, de esa línea o linaje por la cual la palabra nos narra toda la historia de David. Por eso en la palabra encontramos la historia de David y su hijo Salomón y cómo vino la historia con Isaí, con el padre de Isaí. Y toda la historia de la Biblia lo que está haciendo es conectándonos con Jesucristo. Entonces, si usted pierde de contexto esto, usted va a pensar o querer ver a alguien más en la palabra, pero la palabra de Dios narra la historia para que las personas puedan entender cómo Jesús vino al mundo. Entonces, lo que la Biblia nos está diciendo es que era del linaje de David. Y también le dice que reinaría sobre la casa de Jacob, o sea, sobre Israel. Eso quiere decir que era un descendiente de Israel, de la promesa de Dios a Abraham cuando le dijo, bendita sea tu simiente. En ti serán benditas todas las familias de la tierra, le dijo a Abraham. Pero no por eso adoramos a Abraham. Y entonces ella dice, ¿cómo será esto si no conozco a varón? Eso quiere decir que ella ya estaba desposada. No es que no lo conocía a José, sino que no había tenido intimidad con él aún. Aún no había tenido sexo con ningún varón, pues dice, no he conocido varón. El ángel le explica cómo sería el acontecimiento y le da por señal el nacimiento de Juan, el hijo de Elizabeth, porque Elizabeth era estéril y avanzada en años. Entonces el ángel le dice, porque no hay nada imposible para Dios. Vemos la respuesta de María, he aquí la sierva del Señor, hágase como dices. Y dice, cuando María saluda a Elizabeth, la criatura salta en el vientre y ella fue llena del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿por qué la criatura Juan saltó en el vientre cuando María le saludó? Bueno, porque la palabra de Dios quería cumplir otra profecía, porque dice en el capítulo 1, en el verso 15, si usted presta atención, dice, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Eso hablaba respecto a Juan el Bautista. Entonces, cuando Juan el Bautista oye la voz, la salutación, el Mesías está ahí aún en el vientre, y él es lleno junto con su madre aún en el vientre. Entonces la palabra lo que nos está enseñando es que se está cumpliendo lo que la palabra había dicho. Quiero que veamos las palabras de María ahí en el verso 46 en adelante. Dice que Dios vio la bajeza de su sierva, pero dice que el espíritu de ella se regocija en Dios su Salvador. Eso dice que ella reconoce que necesita ese Salvador. Dice que el poderoso ha hecho grandes cosas en ella y que la gente le dirá bienaventurada. ¿Qué es esa palabra, bienaventurada? Bienaventurado quiere decir dichoso. Y si usted va a Mateo capítulo 5, en el Sermón del Monte, los primeros versos dice, en el verso 2 dice, y abriendo su boca les enseñaba diciendo,
Y vamos al verso 3, bienaventurados. En el verso 4, bienaventurados. El verso 5, bienaventurados. Verso 6, 7, 8, 9, 10 y 11, todos estos les dice bienaventurados. Entonces la palabra bienaventurado quiere decir dichoso. María iba a ser dichosa, pero toda esta gente que está aquí en Mateo, que cumple la palabra del Señor, los pobres en espíritu, los misericordiosos, etcétera, todos serán bienaventurados. Quiero que leamos rápidamente Lucas 11, verso 27 y 28. Dice la palabra, preste mucha atención, es muy importante. Dice, mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí vemos a alguien que trata de expresar una dicha especial sobre la madre del Señor. Pero el Señor dice, antes o primero, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Eso dice que es mejor guardar la palabra incluso que haber sido el vientre que le trajo al mundo o los senos que le alimentaron. Entonces vemos que el Señor no permite que se le dé excesiva importancia a este tema. Y en Mateo capítulo 13, el verso 53 al 56 dice de la siguiente manera. Aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras se fue de allí y viniendo a su tierra les enseñaba en las sinagogas de ellos de tal manera que se maravillaban diciendo, ¿de dónde tiene este sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene él todas estas cosas? Aquí vemos que el Señor viene a la tierra donde él creció y les enseñaba a ellos. Y de ellos se maravillaban y decían, preste atención, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Ellos se preguntan. Y estos milagros. Entonces la palabra dice, ¿no es su padre el carpintero? Oiga lo que ellos están diciendo en el barrio donde Jesús creció. ¿No es su padre el carpintero? ¿No se llama su madre María? Entonces dicen, ¿de dónde tiene esta sabiduría? Su papá es el carpintero, su mamá es María, sus hermanos son Jacobo, José, Simón y Judas. Y dice, y todas sus hermanas están con nosotros. Eso es el nombre de los varones, pero también dice que las hermanas están ahí. Entonces la palabra acá nos enseña que Jesús tuvo más hermanos. Pero sabemos que la tradición dice otra cosa. Pero entonces usted tiene que pensar si lo que la palabra de Dios dice es correcto o si lo que la tradición dice es correcto. En Gálatas capítulo 1, verso 17, dice de la siguiente manera. Entonces vemos que el nombre de los hermanos de Jesús, uno era Jacobo, otro era José, otro se llamaba Simón y otro se llamaba Judas. En Gálatas, Pablo escribe y dice en el capítulo 1 y verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Y en el verso 18 dice de la siguiente manera. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro.
y permanecí con él 15 días. En el verso 19 dice, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Entonces Pablo dice que él no vio a ningún otro apóstol, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en el capítulo 2 y verso 11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Entonces vemos que Jacobo era un principal en la iglesia primitiva. Dice que Pedro fue a visitar donde estaba Pablo en Antioquía y Pedro convivía con los gentiles. Pero cuando vino alguien de parte de Jacobo, Pedro tuvo miedo y ya no hacía lo que estaba haciendo. En otras palabras, él estaba en un tiempo estaba haciendo algo hipocresía, porque se comportaba de una manera cuando estaba con Pablo y los gentiles, pero cuando vino la gente de parte de Jacobo, ¿qué nos está diciendo la palabra? Que Jacobo era uno de los principales, de los primeros creyentes. Jacobo, el hermano del Señor. Por ejemplo, si vamos al libro de Judas, capítulo 1, Judas está antes de Apocalipsis. Si usted presta atención en el libro de Judas, dice, en el versículo 1 dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Entonces Judas, aquí dijimos antes que el nombre de los hermanos de Jesús eran Jacobo, José, Simón y Judas. Entonces aquí Judas escribe la carta y dice que él es siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. ¿Qué quería decir Judas? Que él era hermano de del líder de la iglesia en Jerusalén. Ahora vamos a ir a Lucas, capítulo 8, verso del 19 al 21. Dice, la madre y los hermanos de Jesús. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo, ¿a quién se le avisó? Al Señor. Tu madre y tus hermanos están afuera y quieren verte. Él entonces respondiendo dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Él estaba en un lugar, dice que su madre y sus hermanos lo querían ver. Entonces aquí la palabra de Dios nos dice que la madre y los hermanos estaban afuera, pero querían verlo. Pero el Señor dice que Él no ve diferencia entre su madre y sus hermanos y las demás personas, porque todos los que oyen y hacen la palabra del Señor son su madre y sus hermanos. Entonces la palabra de Dios dice que Jesús tenía más hermanos y su madre, pero que no eran especiales ni mayores a los demás que le sirven a Él. Lo que la palabra está diciendo es que Jesús dijo que cualquiera que hace la voluntad de su Padre, Él lo ve igual que su madre. No hay ninguna diferencia. Entonces vemos que el Señor no permite hacer alguna distinción entre Él, entre sus hermanos, su madre y el resto de personas que creen en Él. Ahora vamos a estar leyendo la palabra en el libro de Lucas para ir terminando del verso 1 al verso 7. Entonces ahora vemos en el libro de Lucas capítulo 2 verso 10, verso del 1 al 7. Aquí la palabra narra cómo Jesús nació y que José fue a la casa de David a Belén. Usted puede leer ahí desde el verso 2, desde el verso 1 hasta el verso 7. Dice, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto por parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió a Galilea, a la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llamaba Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta.
Y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz un hijo, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Entonces dice que él subió con su mujer, con la cual estaba desposada, y que ella estaba embarazada para esa fecha del censo, y que en esa fecha se cumplieron sus días para el nacimiento. En el verso 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Porque otra vez la palabra dice que dio a luz a su hijo primogénito, o sea, a su primer hijo. La palabra de Dios dice claramente que Jesús fue el primer hijo de María. Luego vemos que unos pastores, un ángel del Señor se les presenta y les dice: no temáis, porque os doy buenas nuevas de gran gozo para todo el pueblo, que ha nacido ese día en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Entonces, para terminar este tema, quiero que comprendamos que la palabra nunca trata de adorar o que la gente honre a nadie aparte del Señor Jesucristo, quien es el autor de la salvación. Quiero que usted preste mucha atención a este versículo que vamos a leer, porque esto encierra lo que estamos diciendo. San Juan capítulo 20, verso 30 y 31 dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces la palabra nos está diciendo que Jesús hizo muchas otras cosas, las cuales no están registradas, pero que las que están registradas son para que las personas puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que las personas puedan tener vida en el nombre de Jesús. Y aunque María fue un instrumento escogido de Dios, nunca la palabra mandó a honrarle o venerarle o rendirle culto. Ella no es la reina del cielo y tampoco es la reina de los ángeles. Entonces quería que las personas tuvieran un enfoque bíblico de por qué María fue un instrumento útil al Señor. Ciertamente fue una sierva, pero quiero que comprenda que tanto María como Juan, como Elías, como los apóstoles, Pablo, por ejemplo, voy a decirle, el apóstol que fue nombrado al pueblo gentil, o sea, todos los que no son judíos, es el apóstol Pablo. Escribió 14 cartas, pero en ninguna de ellas él escribe o manda a que se honre a la madre del Señor. Hasta acá el video, esperando que sea de bendición. Simplemente quería traer un enfoque bíblico con respecto a María, porque ya las otras cosas, las personas que buscan o le adoran o le veneran o le honran, ellos lo hacen según lo que han aprendido, pero quería que escucharan lo que la palabra de Dios tiene para decir. Hasta acá el video. Dios les bendiga. Espero que sea de bendición para cada una de las personas que lo van a escuchar.